Paz y bien, hermanos, les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, fraile y sacerdote capuchino, y como de costumbre vamos a meditar el texto que la Santa Madre Iglesia nos propone en este domingo 33 del tiempo ordinario. Siempre damos unas pinceladas para no olvidar lo referente al contexto en el que se escribió este Evangelio según San Mateo. Acordémonos que fue escrito en el año 80 después de Cristo en la comunidad de Siria de Antioquía por Mateo y su comunidad, por eso le llamamos comunidad mateana. Fue escrito en tiempos de persecución porque 10 años antes no solo los romanos terminaron destruyendo el templo al sofocar una rebelión hebrea, sino que también ese mismo año fueron expulsados los cristianos de la sinagoga. Entonces un evangelio escrito en tiempos de huida. Ahora bien, todo el Evangelio, según San Mateo, es un esfuerzo por recordar las palabras y actos del Maestro, pero también un esfuerzo por animar a la comunidad matiana que está pasando por momentos difíciles de persecución. Concretamente vamos a meditar el capítulo 25, versículos del 13 al 30, y este capítulo 25 pertenece a la sexta parte del Evangelio según San Mateo. Esta sexta parte va y corre desde el capítulo 19 hasta el capítulo 25. Ya del 26 en adelante tenemos la séptima parte, que es la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta sexta parte se divide en dos partes. Primero viene la sección narrativa y después viene la sección discursiva. La perícopa que hoy nos toca examinar pertenece a la parte discursiva, y a quienes los expertos han llamado discurso escatológico. Y escatología es el tratado de la teología que nos quiere hablar sobre qué va a pasar al final del kairos, del tiempo oportuno de salvación, cuando Cristo vuelva en la parusía. Así que son textos que tienen olor a Adviento. De hecho, nos quedan pocos días para cerrar este año litúrgico y entrar en el hermoso tiempo litúrgico del Adviento. Sin más preámbulo, vamos al análisis concreto de nuestra perícopa. Repito, vamos a meditar Mateo 25, versículos del 14 al 30. Dice así: Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y le encomendó su hacienda. Estamos leyendo el versículo 14. Y el versículo 14 empieza con una palabra, hoster. Hoster significa justo como o exactamente. Entonces nos está haciendo una comparación. ¿Una comparación con quién? ¿Y de quién? Bueno, del reino de Dios con un hombre que tuvo que ausentarse del pueblo. Usa la palabra apodeimeo, que viene de apo y demos, que significa dejar el pueblo, irse al extranjero. Entonces era un hombre que deja su pueblo, y aquí ya nuestra mente sabe a quién se refiere automáticamente esta referencia. Se refiere a Jesucristo que vino a la tierra, predicó, amó, murió, resucitó y ascendió al cielo, y ahora deja un encargo a unos siervos. Vamos a ver quiénes son estos siervos. Dice que le dejó a sus siervos, y Dios es importante, y también la palabra doulos, siervo, también es importante. ¿Por qué? Porque se está haciendo referencia a personas concretas. Y hay que aclarar, el término doulos significa siervo, y siervo es el ideal más alto de un creyente hebreo y también de un creyente cristiano. Doulos en el lenguaje del Antiguo y del Nuevo Testamento significa aquel que sigue a Dios, aquel que está de acuerdo con el mensaje y proyecto de Dios. Por eso María dijo: he aquí la sierva, la esclava del Señor. También Pablo se presentaba en sus cartas como siervo de Cristo. También Santiago decía siervo de la iglesia de Cristo. Entonces, estos siervos a los que llama el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, pues son todos los bautizados de todos los tiempos, aquellos que se han afiliado a su proyecto de amor, aquellos que han estado de acuerdo con el proyecto de amor y han entrado en el seguimiento de Cristo. Ahora dice el texto que no solo los llamó, dice también que les dio en consignación, ¿verdad?, su subsistencia. Esta palabra, hupo,
Hiuparjo. Hiuparjo viene de hiupo y arjoma y significa estar debajo, ¿verdad? Es decir, subsistencia, existir debajo. Se refiere a los bienes materiales, pero también se refiere ampliamente a todo lo que uno posee. Ahora, esta palabra, dar en consignación, también es muy importante. No es lo mismo dar en consignación que simplemente dar. Porque dar es, uno lo da y ya lo que dio no me pertenece. En cambio, dar algo en consignación significa que sigue perteneciendo al que te lo dio y te lo dio con un objetivo específico. En parábola concreta, el objetivo específico es poner lo dado a trabajar para tener una ganancia, un beneficio. Ahora, al ser algo dado en consignación, sigue perteneciendo al Señor, obviamente es la hacienda del Señor, y se le está confiando a varios de sus siervos para que la administren. Esta palabra administración, aunque no viene en el texto de hoy, es importante, ¿verdad? Oikonomos significa el que pone orden en la casa, administrar. Y también esto de administrar y esta palabra confiar o dar en consignación nos habla de que las cosas que tenemos no son nuestras, como dice el Salmo 23, del Señor en la tierra y cuánto la llena, y todo lo que Dios nos dio sigue siendo de Dios, y nosotros solo somos oikónomos, solo somos simples administradores. Pasamos al versículo 15, dice así: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Entonces nos habla aquí de 3 siervos y a los 3 le dio diferente cantidad, según dice el texto, según, ¿verdad?, la dinamis de cada uno. Y esto es importante. Dinamis es fuerza o capacidad. Es decir, que el Señor estaba consciente de cuáles eran las capacidades de sus siervos y por eso les encomendó, no excediendo la capacidad de cada uno. Y esto nos tiene que dar ya mucha alegría, porque el Señor nos dio talentos, como vamos a ver, y no nos dio más de lo que podemos manejar o administrar. Ahora también no nos tenemos que poner celosos, ¿verdad?, porque a un hermano le dieron más talentos que a mí. No, acuérdense que al que más se le da, más se le pide. Más bien siéntete contento, porque si te dieron poco, poco te van a exigir. Ahora bien, aclaremos esto de una vez por todas. ¿Qué es esto de los talentos? Y esta palabra está muy viciada, porque en el contexto moderno creemos que un talento es una capacidad natural, por ejemplo, el talento de cantar, el talento de cocinar, y no. El talento originalmente es una medida de peso y una medida de pesos metalúrgica. En el tiempo de Jesús se usaba el talento ático, que equivalía aproximadamente a 26,1 kilos de plata. Ahora bien, 26,1 kilos de plata era una cantidad ingente de metal. Por ejemplo, un talento, es decir, 26,1 kilos de plata, equivalía aproximadamente a 20 años de trabajo. Entonces, eso recibió el tercero. El segundo recibió lo equivalente a 40 años de trabajo y el primero recibió el equivalente a 100 años de trabajo. En el fondo también se está sugiriendo una vida, porque sabemos que el que más vivía en ese tiempo y también hoy día llega hasta cercano a los 100. Era el más robusto hasta 80, dice uno de los salmos. La vida media en el tiempo de Jesús era los 40 años y algunos morían prematuramente. Entonces ahí está el simbolismo de la vida y todo lo que hemos recibido en la vida. Ahora, si estos siervos son el símbolo de los cristianos que están dentro del proyecto de Cristo y están recibiendo talentos, el talento lo recibieron después de ser siervos, no antes de ser siervos. Entonces aquí viene la pregunta: ¿a qué se refiere el texto con esto de los talentos? Y es una pregunta que nos debemos de hacer. Bueno, ¿qué tiene el cristiano después de ser cristiano que antes no tenía cuando no se había bautizado? Pues es simple y llanamente el Espíritu Santo. Y nos lo va a aclarar de manera profunda San Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10. Nos dice así San Pedro: que cada cual ponga al servicio, diaconeo, de los demás los carismas, harismata, que ha recibido como buenos administradores, oikónomos,
de la multiforme gracia. Aquí usa una palabra muy hermosa, poikilos charis, multiforme gracia de Dios. Repito, que cada uno ponga al servicio de los demás los carismas que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 7 dice: a cada uno de nosotros le ha sido concedido la gracia, la charis, en la medida de los dones de Cristo. Catatometron teis dorias tu Christu, a la medida de Cristo. Y dorea significa don, regalo. Entonces nos está hablando del regalo de la gracia de Dios. También nos dice 1 Corintios 12, 4 y siguientes: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. A cada cual le fue otorgado la manifestación del Espíritu para el provecho común. La fanerosis, la manifestación del neuma, del Espíritu. Entonces estamos hablando que aunque el Espíritu Santo es uno y es la tercera persona de la Santísima Trinidad, como gran don de Dios dado a los hombres, se manifiesta de manera particular en cada ser humano según la capacidad de cada uno, es decir, según la estatura que Cristo ha fijado para cada uno. Y aquí estamos hablando de lo que se llama en teología la economía de los carismas. Desgraciadamente no tenemos mucho espacio para meternos en este tema, pero es un tema muy interesante y existen carismas que son de orden natural y carismas también de orden preternatural, pero lo dejaremos para otro momento. Entonces, los talentos se refieren a la acción del Espíritu Santo en cada uno de los siervos, de los fieles, de los bautizados, cuya manifestación son los carismas. Carismas viene de charis, y charis significa algo dado, algo regalado gratuitamente. Entonces cada quien recibió los carismas, los talentos, según su capacidad. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. Pasamos al versículo 16. Dice así: enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Aquí esta palabra es importante. Euteos. Euteos significa inmediatamente. Quiere decir que el primero de los siervos captó y se puso con velocidad a trabajar. Y esta es una invitación a que también nosotros nos pongamos a trabajar y no perdamos el tiempo. Estamos en el Kairos, en tiempo de gracia, tiempo de salvación, pero también tiempo de trabajo y tiempo de producir. Y el Kairos va y corre, es el tiempo que va entre la primera venida y la segunda venida. Por cierto, estas dos venidas están simbolizadas en el Señor que se va a un pueblo lejano y en el Señor que regresa. Acordémonos que Cristo va a resucitar, Cristo va a regresar en lo que llamamos la parusía o segunda venida y va a pedir cuentas de las obras de cada uno. Entonces se puso a trabajar y ganó Kerdaino 5 talentos más. Pasamos al versículo 17, dice así el versículo 17. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. No tenemos más comentario porque básicamente es una misma referencia que la pasada. Y pasamos al versículo 18 inmediatamente. Dice así: en cambio el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces el tercero salió y cavó en la tierra y escondió, cripto, la palabra que usa Mateo en el Evangelio, ¿verdad? La angurion, la plata de su señor. La escondió y vamos a ver por qué la escondió. Esto nos viene relatado en el versículo 19, dice así el 19. Viene más adelante, no en el 19. Seguimos con el 19. Dice: al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuenta con ellos. Entonces, después de mucho cronos, después de mucho tiempo, y esto hace referencia a que ningún cristiano sabe el momento en el que va a ser la parusía, pero ciertamente Cristo vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, como decimos en el credo. Entonces vino el Señor y pidió cuentas. Reunir es el verbo sunairo,
y pide logon, cuentas, por cierto, es una frase bastante dura. Pide cuentas a cada uno de sus siervos. Y pasamos al versículo 20, dice así el versículo 20. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Entonces se acercó Proseuchomai, el que había recibido 5 talanta, estamos hablando, acuérdense, de 5 por 26, la cantidad que se gana en 100 años de vida, 100 años de trabajo, y presentó otros 5, es decir, rindió el 100%. Y le dice, Señor, aquí están los 5 talentos míos y otros 5. Entonces, vamos a ver qué le responde el Señor. En el versículo 21 dice así, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor le dice doble agatos, le dice siervo bueno, pero también significa siervo hermoso. Es decir, es un siervo que entendió la lógica del reino, la lógica del ágape, que no acumuló para sí, que administró bien sus bienes y los administró bien compartiéndolos. Aquí vamos a detenernos porque vamos a explicar esto y tiene que ver con el pregón pascual y también con la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Leíamos hace unos domingos. Bueno, precisamente el buen administrador que entiende la lógica de Jesucristo no almacena, no acumula, sino que comparte con sus hermanos, porque sabe que no tiene otra forma de amar a Dios que a través de sus hermanos a quienes ve. Por eso es que uno se hace pobre y también se hace bienaventurado, porque se hace pobre para este mundo, pero bienaventurado para el mundo venidero, rico en espíritu. Ahora también, ¿cómo es eso de que uno se hace rico repartiendo a los pobres? Bueno, es lo que dice el pregón pascual en una parte, cuando se refiere al cirio pascual, que dice que aunque reparte su luz, no mengua al repartirla. Y es cierto, cuando se va la luz y yo prendo un cirio o una candela, entonces tengo la luz y alguien me dice, dame fuego. Y yo me acerco y pego mi llama a la mecha de su candela y le doy fuego. Mi fuego no mengua, mi fuego no baja, sino que se multiplica. Lo mismo le pasa a el amor. El amor, cuando yo doy, parto y reparto, se multiplica. No solo estoy hablando en términos materiales, no, sobre todo en términos espirituales. Se multiplica el amor, porque precisamente Dios me dio los bienes para eso, para compartirnos. Por eso le dice el Señor al siervo doble agatos, porque es hermoso, porque se ha convertido en reflejo de Dios. Acuérdense que Dios nos hizo en la creación imagen, pero por el bautismo nos está haciendo progresivamente reflejos suyos. Y cuando uno de los siervos cumple esta tarea, se vuelve un reflejo perfecto. Y Cristo se alegra porque se ve reflejado en nosotros. Ve su belleza, ¿verdad? Entonces nos dice siervos hermosos, hermosos y fieles, pistos en griego, palabras muy hermosas. Y nos dice que como hemos sido fieles en lo poco, nos quiere decir que lo que hemos recibido en esta dimensión espacio-temporal es poco en comparación a lo que vamos a recibir en el cielo. Y por eso nos dice, ya que te has configurado a mí, ya que has entendido la ley del amor incondicional, ya que te has hecho evangelio vivo, entra en la jara, entra en la alegría de tu Señor. Es decir, comparte mi plena comunión, entra a mi reino, entra al cielo. Pasamos al versículo 22. Se llegó también el de 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Es similar a lo anterior, por eso no hacemos ningún comentario. Pasamos directo al 23. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Igual este capítulo es similar al pasado, entonces no lo vamos a comentar. Basta con decir que Dios no nos exige más de lo que nos dio. Dios, consciente de nuestras capacidades,
nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se ha manifestado en nosotros con su multiforme gracia a través de los carismas, pero respetando la capacidad de cada uno. Es lo que después la teología va a llamar y va a decir como el principio de la gracia trabaja sobre la naturaleza. Es decir, la gracia de Dios respeta nuestra naturaleza y no ¿cómo se dice? La fuerza. Entonces Dios pide a cada quien y pide cuentas según la capacidad de cada quien y según también lo que le dio a cada quien. Aquí vemos que hay un consorcio entre la gracia dada por Dios y el concurso del libre albedrío. Por eso la salvación es don y tarea. Don, porque es Dios el que toma la iniciativa y nos da la gracia salvífica y la gracia santificante, pero también nos pide poner el concurso de todo nuestro libre albedrío, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todo nuestro ser, como dice otra parte del Evangelio. Y juntas estas dos fuerzas, gracia y esfuerzo humano, dan como resultado la salvación. Por eso también le dice el Señor a este segundo siervo, según su capacidad, fue un buen administrador, un buen siervo, pasa también a la jara, a la alegría de tu Señor. Pasemos al versículo 24. Se llegó también el que había recibido un talento y le dijo: Señor, sé que eres hombre duro y que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aquí vemos que el siervo empieza a hacer los juicios que ya antes había pensado cuando recibió el talento. Por cierto, recibió buena cantidad también, aunque solo recibió un talento, era el trabajo de 20 años, no era poca cosa. Y le dice: Señor, yo sabía, ¿verdad? El verbo ginosco, que tú eras escleiros. Escleiro significa riguroso, duro. Por eso, ¿verdad? Esclerosis múltiple o esclerosis significa cuando se endurece alguna parte también de nuestro cuerpo. Es un nombre bastante usado en medicina, que eres un hombre rígido, duro, y también le echa en cara que cosecha donde no siembra y que recoge donde no ha esparcido. Y por eso le va a decir qué fue lo que hizo con el talento que le dio. Pasamos al versículo 25. Por eso me dio miedo y fui a esconder debajo de la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y Mateo usa el verbo fobeo. Le dio miedo al Señor y por eso, ¿verdad?, empezó a enterrar. Es el verbo cripto, a poner debajo de la tierra, ¿verdad? Y creyendo, bueno, me da miedo y si pierdo, el Señor es muy rígido, entonces mejor ni pierdo ni gano. Como decimos popularmente en América Latina, quedo tablas. Entonces, aunque no gano, tampoco quiero perder. Entonces entierro y le devuelvo lo que el Señor me dio. Entonces le dice al Señor: aquí tienes lo tuyo, ¿verdad? Pero no hizo nada, no trabajó. Vamos a ver las consecuencias de esta elección libre del tercer siervo. Pasamos al versículo 26. Mas su Señor le respondió: siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces el Señor se enoja, obviamente, y le dice, ¿verdad? Siervo, poneiré doble. Por cierto, poneiros es un adjetivo que usa el Evangelio principalmente para hablar de los neuma poneirú, es decir, de los espíritus malos, de los demonios. Entonces, aquí lo que le está diciendo es sumamente fuerte. Le está diciendo prácticamente: te has comportado como un diablo. Y diablo viene diabolos, aquel que se mete en el medio para dividir. Es decir, has roto tu comunión conmigo. Y también le dice que es lento, ¿verdad? Oneiré, es lento y sobre todo holgazán, ¿verdad? Y le dijo: bueno, tú sabías cómo era yo, ¿verdad? Y no hiciste nada. Vamos a ver, esta frase continúa en el versículo 27, la leemos inmediatamente. Dice así el versículo 27, debías haber entregado mi dinero al banquero, de modo que al volver yo habría cobrado lo mío con intereses. Bueno, esta traducción también está demasiado anacrónica porque nos habla de banqueros y de intereses y esos son conceptos modernos. Aquí dice el Señor: era necesario, ¿verdad?, que tú cogieras la plata y la llevaras a la
trapeza. Trapeza es la mesa, y la mesa se refiere a los cambistas de dinero del templo. Parece ser que en el tiempo de Jesús había cierto sistema de pequeños préstamos monetarios o lo que hoy conocemos en términos modernos como inversión. Entonces lo deberías haber llevado a la mesa de los cambistas. Así cuando yo regresara, dice, podría recibir comiso, ¿verdad? El producto, y es el verbo ticto, el producto, no el interés. No existía el concepto de interés, eso es muy posterior. El producto de qué? De poner a trabajar. El dinero era lo mínimo que podía hacer este siervo, pero no lo hizo. Vamos a ver qué le dice en el versículo 28. Dice así: quítale por lo tanto el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. A ver, ¿qué está pasando acá? Bueno, este es el símbolo de aquel cristiano que, recibiendo de Dios el Espíritu y la multiforme gracia del Espíritu que se manifiesta en los carismas, y por miedo a Dios no hizo nada. Tuvo una vida autocentrada, egocéntrica, y vivió única y exclusivamente para sí mismo, y enterró su talento porque tenía miedo. Entonces no multiplicó el ágape, administró mal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque escondió todo lo que tenía. Y aquí ponemos un ejemplo simple. A ver qué le pasa al vino cuando se queda mucho tiempo guardado. Sin usarse, ¿qué le pasa al aceite cuando se queda mucho tiempo guardado? Sin usarse, ¿qué le pasa a los frijoles cuando se guardan mucho tiempo y no se usan? Bueno, el aceite se vuelve vinagre, el vino se hace vinagre, el aceite se pone rancio, los frijoles se ponen duros y no en pocos casos se gorgojean. Entonces, lo que no se da y se reparte se malogra, y especialmente el amor que dirían después los teólogos franciscanos del siglo XVI, especialmente Duns Scoto. El amor es efusivo de sí, es decir, crece y está llamado a crecer y a compartirse por su propia naturaleza. Es como cuando uno está enamorado, no se lo puede guardar y hasta por la sonrisa, los ojos y por los poros se le sale. Entonces es imposible guardar y enterrar el amor. Pero este prójimo lo enterró y lo guardó. Fue mal administrador. Vamos a ver entonces las consecuencias. Las consecuencias de este acto libre de este tercer siervo. Entonces las consecuencias, dice el Señor, quítele por lo tanto el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Y continúa el 29, porque el que todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Estamos hablando aquí ya de la parusía y estamos hablando aquí ya de forma simbólica del juicio final, como dice el Requiem, el texto del Requiem compuesto por Tomás de Celano, que lo tenemos bajo la obra musical de muchos grandes compositores como Mozart, Verdi, Gabriel Fauré. Hay una parte que dice, era cuando se canta el Confutatis, dice: cuando amar ya será de balde, aquí ya no hay nada que hacer. Se acabó el kairos, el tiempo de gracia, el tiempo de salvación, el tiempo de trabajar, el tiempo de producir, y aquí el tercer siervo ya no puede hacer nada. Enterró sus talentos y ahora la consecuencia es que le sean quitados y que se le den a los que sí trabajaron, a los que sí entraron en la lógica del reino, a los que sí vivieron bajo la ley del ágape, del amor incondicional. Por eso le dice: quíteselo, ¿verdad? Y échelo afuera. Es el verbo jairo, que significa izar velas. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, tristemente. Pasamos así al versículo 30. Y dice también el Señor, dice: a ese siervo inútil, échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces le dice siervo no necesario. Areion en griego, que viene de a, que es una partícula negativa, y rei, que significa necesario. O inútil se podría traducir también. Siervo inútil. No solo le dice siervo malo, también siervo inútil. Y dice: échenlo. Aquí no estamos hablando de un castigo, sino estamos hablando de justicia inmanente. ¿Por qué? Porque fue un acto libre. El tercer siervo juzgó mal a su señor y en base a ese mal juicio y a su miedo decidió en su libre albedrío de coger los 26,1 kilos de plata y enterrarlos.
entonces no los puso a trabajar, es decir, no entró en la lógica del reino, no compartió con sus hermanos, vivió autocentradamente, colapsado y ensimismado en sí mismo, valga la redundancia, y entonces no entendió las prerrogativas del reino. Por eso, como consecuencia, cada acto tiene una consecuencia. Aquí es causa y efecto. Rompió la comunión en el Kairos, pues esa ruptura de comunión, una vez que se cierre el Kairos, pues se va a extender in eternum. Y estamos hablando de la justicia inmanente, es decir, el que libremente no amó, libremente también se condenó. Y la consecuencia es echarlo afuera, es decir, es el símbolo de estar en ruptura de comunión por toda la eternidad. Echarlo al exteros, afuera, al escotos. Era escotos, de ahí viene la palabra Escocia, significa oscuridad, por eso el país Escocia se llama Escocia, porque hay mucha neblina. Ahí será la lamentación, el clautmos y el brugmos ton odonton, el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque es un simbolismo del estado de la ruptura de la comunión. Dios nos hizo para Él, y si por nuestras opciones libres rompemos la comunión, nos quedamos fuera de la comunión, y estando fuera de la comunión vamos a sentirnos en un lamento eterno y con un crujir de dientes eterno. No me refiero a un crujir de dientes físico, es el símbolo de aquel que entiende finalmente que desperdició su vida, que mal logró su vida, que mal gastó su vida y ya no puede hacer nada. Solo le queda una posibilidad, in eternum, a la condenación eterna, valga la redundancia. Queridos hermanos, el texto de hoy es un texto muy fuerte, no solo para la comunidad matiana del año 80, sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque eran tres siervos, tres cristianos, tres que estaban enrolados en el reino de Dios y que no hicieron buena administración de los talentos, de la multiforme gracia que el Espíritu Santo nos dio, Jesucristo en el Espíritu Santo, y que se manifestó en cada uno de nosotros en diferentes carismas según la capacidad de cada uno. Como dijo San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Entonces el texto de hoy es una invitación a que examinemos nuestra administración y la administración de todo lo que Dios nos dio. No nos lo dio Dios para esconderlo por miedo, para enterrarlo y no compartir, para acumularlo, como va a decir en otra parábola. Nos lo dio para compartir con nuestros hermanos, para aprender el arte del amor incondicional, del amor ágape, para cristificarnos, para dejarnos santificar y santificarnos, darle gloria a nuestro Dios. Esta es el objetivo máximo de la vida, la santificación del hombre y la glorificación de Dios. Y este es el objetivo que tenemos que revisar a ver si lo estamos cumpliendo, y si no lo estamos cumpliendo, bueno, todavía hay kairos, es tiempo de cambiar, es tiempo de metanoia, es tiempo de conversión, no de vivir dormidos con los talentos enterrados. Pero atención, no sabemos cuándo se nos va a acabar el kairos, porque se va a acercar la hermana muerte y nos va a tocar ya finalizar nuestra vida biológica, o también porque no sabemos cuándo va a ser la parusía, cuándo va a ser la segunda venida de nuestro Señor. Así que no nos confiemos, no nos durmamos en los laureles y pongámoslos a trabajar. Queridos hermanos, este es el Evangelio de hoy y es un terremoto 7.0 que nos viene a mover el piso y a recordar que tenemos que vivir amando y vivir sirviendo. Y como dijo Martin Luther King, quien no vive para servir no sirve para vivir. Agregaríamos, quien no vive para amar no sirve para nada. Esto es el paso más alto de evolución de la vida humana. Dios nos dio un plus de Espíritu Santo en el bautismo y nos hizo saltar del Homo sapiens sapiens al Homo amans amans, el hombre que ama amando, y no cualquier amor, amor ágape, es decir, el hombre ha recibido un plus de Espíritu de Dios, ha sido cristificado y Dios quiere y espera de nosotros que desarrollemos y que perfeccionemos el arte del amor ágape, es decir, que lleguemos como
decía San Pablo en los textos hermosos que leímos, que cada quien llegue a la estatura que Cristo le ha fijado, que cada quien ponga al servicio la multiforme gracia en servicio de la comunidad. Este es el objetivo. Dios, que vivió en nuestra tierra, se partió y se compartió, y su vida fue una total y constante donación, quiere que también nuestra vida sea un partirnos, un repartirnos y una constante donación. Por eso San Pablo después nos va a recomendar: háganse hostias vivas, agradables a Dios. Queridos hermanos, no se nos olvide practicar y perfeccionar el arte del amor. No acumulemos, no nos apeguemos a nada, que todo lo que el Señor nos ha dado es una gran prueba de administración, y al final de nuestra vida y en la parucía va a venir a hacernos una auditoría de amor. Ojalá que nos encuentre fieles y que nos diga también a nosotros esas hermosas palabras que escuchamos: siervo hermoso, siervo fiel, pasa a la alegría de tu Señor, a la comunión perfecta, al cielo. Queridos hermanos, les envío a todos un saludo desde los diferentes países donde escuchan este audio. Siempre les pido con toda humildad oración para que el Señor me regale el don de la conversión profunda, oración por la misión que el Señor me encomendó, oración por mi familia, oración por mis hermanos de comunidad, y yo les envío mi bendición, y también cuenten con mi oración. Que Dios los bendiga a todos, paz y bien en el Señor Jesucristo.